De la higuera aprended, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto lo dijo Jesucristo a sus discípulos en Mateo 24:29. La pregunta de los discípulos era concerniente a cuándo acontecerían todas estas cosas. Nos dice a principios del capítulo 24 de Mateo que Jesús salía del templo. Y entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, le mostraron los edificios del templo, a lo cual nuestro Señor Jesucristo le respondió que todo eso iba a ser destruido, no quedaría piedra sobre piedra y todo iba a quedar destruido. Y entonces cuando ya estaban en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan nuevamente y le preguntan que cuándo sucederían todas estas cosas, qué señales habría de su venida y del tiempo del fin del siglo. ¿Cuándo sucederían todas estas cosas? Los discípulos se quedaron con esa impresión de lo que Jesús había dicho con respecto al templo, que iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y entonces preguntaron, ¿cuándo sucederían todas estas cosas? Y ahí nuestro Señor Jesucristo comienza a enseñarles, a mostrarles la verdad, diciéndoles que no se apartaran de la verdad, que no se dejaran ser engañados, porque eso iba a ser lo que detonaría el fin de todas las cosas, el ser engañados. Entendamos que los discípulos enseñaron los edificios del templo, el esplendor del templo, pero en ese esplendor nuestro Señor Jesucristo vio algo que le desagradó. Él vio cosas que los discípulos no entendían, que no sabían. Él no se dejó ser engañado. Por eso es que Él habla sobre la situación del templo. ¿Qué es lo que iba a suceder con ese templo? Él no se dejó ser engañado. Había algo mal en ese templo. Y entonces cuando Él comienza a hablar de la higuera a aprender, está refiriéndose a ese templo. La higuera está relacionada con el templo, más con el templo que con el pueblo de Israel. Muchos dicen que la higuera representa al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero la Escritura nos da referencias a que se relaciona más con el templo, con ese lugar que fue edificado, ese lugar que era el centro de adoración del pueblo judío, del pueblo de Israel. En Mateo y Marcos nos habla de lo que se le llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esa entrada ya muy conocida donde Jesús va montado en ese pollino y que también ya he explicado en alguna otra enseñanza el significado de esto. Pero en ese mismo momento o en ese mismo día dice que Jesús tuvo hambre y vio a una higuera y fue y se acercó a esa higuera y buscó, movió entre las ramas y no tenía fruto porque no era su tiempo. Y entonces Jesús maldijo a esa higuera que nunca nadie comería de ese fruto. Nadie comería de ese fruto. No era que no volviera a dar fruto, sino que nadie comería de ese fruto. Maldijo a esta higuera.
Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice que entra al templo y sucede lo que se le llama la limpieza del templo. Jesús comienza a limpiar, a expulsar a todos aquellos que vendían en el templo, a todos aquellos cambistas, y los expulsó, diciendo que aquella casa iba a ser casa de oración para todas las naciones y que lo habían convertido en cueva de ladrones. Él está actuando de la misma forma que en esa higuera. Él va, entra al templo y lo que ve le desagrada. No encuentra a los adoradores, no encuentra a aquellos que debían de estar orando, adorando, alabando, glorificando a Dios. El templo se había hecho para adorar a Dios. Sin embargo, ahí no había adoración a Dios. Ahí había comercio. Ahí había un desprecio de la santidad. No había justicia, no había bien. Lo que debía de producir el templo no lo estaba produciendo. Aquello que Jesús vino a buscar en ese templo, en la casa de Dios, no lo encontró, no lo halló. De la misma forma que buscó entre las ramas de la higuera y no encontró el fruto, está sucediendo en ese templo. En el templo debía de producirse, debían de estar los adoradores, aquellos que buscaban esa relación con Dios, aquellos que verdaderamente estaban al servicio de Dios, que velaban por los intereses de Dios. Cuando Jesús por primera vez entró al templo a la edad de 12 años, él dijo, es necesario que yo esté en este templo. Es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre, en esos negocios de su Padre. Pero ahí los hombres estaban en sus propios negocios. No había ningún interés, no había ningún servicio delante de Dios. Por eso es que la higuera está representando lo que sucedió y lo que vio Jesús en el templo. Y de la misma forma que Jesús maldijo a la higuera, habló de ese templo diciendo que no quedaría piedra sobre piedra y que todo sería destruido. Jesús no se dejó ser engañado. No era tiempo del fruto de la higuera. Y entonces se acercó a comprobar. No era el tiempo, no había fruto. Él no se dejó engañar por el esplendor del templo. No se dejó engañar por todos aquellos sacerdotes, toda aquella gente que pululaba, que estaba, que iba, que venía, que llevaba utensilios, según sirviendo, según en el orden en el que Dios los había puesto. Pero no estaban sirviendo a Dios y no estaban adorando a Dios. Había multitudes de gente, pero nadie hacía lo agradable delante de Dios. Jesús no se dejó ser engañado. Por eso dice, de la higuera aprended. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Está dando evidencias. Tener cuidado, no dejarse ser engañado. Y entonces los discípulos le enseñan la construcción, le enseñan la estructura, le enseñan los edificios, dice, los edificios del templo, y no se deja ser engañado. Y la razón es porque esa estructura, esa construcción que de ese templo al que está entrando nuestro Señor Jesucristo, en el que pasó sus días nuestro Señor Jesucristo, no es el templo que Dios había mandado hacer. No es ese templo
que Dios había mandado erigir primero o reconstruir. Recordemos que a ese templo se le llama el templo de Zorobabel. El primer templo fue construido por Salomón. Dios mandó que Salomón lo construyera. David lo quería construir, pero él dijo que no iba a ser construido por David, sino por su hijo. Y entonces Salomón es el que construye ese templo. Ese templo es destruido cuando los judíos son llevados cautivos a Babilonia. Y entonces ese templo es destruido y toda la riqueza, todos los utensilios que había en ese templo son llevados a Babilonia. Después de 70 años, Ciro da ese edicto de la reconstrucción de Jerusalén y la reedificación del templo. Y entonces regresan algunos judíos para reconstruir tanto el muro o Jerusalén y la reconstrucción de ese templo. De ahí sale Esdras, sale Nehemías y salen todos aquellos sacerdotes que van a reconstruir ese templo. Y entonces ese templo es levantado. Hubo algunos problemas durante su reedificación, durante su construcción, y entonces sale un edicto de Darío. Darío es uno de los sucesores que manda, que da un edicto de que no se les molestara a los judíos y que debían de reconstruir esa ciudad y ese templo. Y entonces se enfoca Darío a la reconstrucción, la reedificación de ese templo, dando un mandato, diciendo que se debía de proveer lo necesario para que hubiera un sacrificio continuo. Se debía de proveer lo que los sacerdotes requerían para ejercer ese sacerdocio y que ese templo funcionara en el orden, en el propósito en el que había sido mandado por Dios. Y mandando que cualquiera que entorpeciera las actividades, la reedificación, el culto de ese servicio en el templo, debía de ser crucificado. Dice que se debía de quitar una viga de su casa y en ella ser colgado. Entonces Darío está mandando, está dando las especificaciones, está ordenando las cosas como debían de ser y cómo se debían de preservar y cómo se debía de garantizar el funcionamiento del templo. Pero también dice en Esdras 6:11, también por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. El decreto de Darío está apelando a Dios. Dios ha puesto su nombre en esa casa, en ese templo, y Dios iba a preservar, iba a velar por ese funcionamiento. Por eso dice, y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo aquel que cambie o que destruya esa casa. Bueno, esa casa fue reedificada en tiempos de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías. Pero sucede que llega un rey llamado Herodes, Herodes el Grande. Y ahí está en la historia, en la forma en la que llegó. Él no era judío, pero de Roma salió el mandato y lo hicieron rey. Pero este Herodes el Grande, queriéndose congraciar, queriendo
los favores del pueblo, ser aceptado por el pueblo judío, Él cambió el templo. Él casi lo derribó en su totalidad y lo volvió a reedificar, lo volvió a hacer. Y ese es el templo en el que nuestro Señor Jesucristo entró. Ese templo fue empezado a construir 20 años antes del nacimiento de Jesucristo y fue terminado 25 años después de su nacimiento. Esto quiere decir que cuando Jesús entró al templo en la edad de 12 años, estaba en esa reconstrucción, se estaba reedificando. Ahí le tocó ver cómo lo habían destruido, cómo lo habían derribado casi en su totalidad y estaban haciendo una nueva construcción que Dios no mandó, una nueva construcción que no estaba en el orden, ni en el orden de la legislación humana, ni en el orden divino. Recordemos que Darío da ese decreto, da ese edicto de la reconstrucción para garantizar el servicio, para garantizar el funcionamiento. Y dice que Dios iba a destruir. Y entonces Darío deja esa operación, esa autoridad, esa potestad a Dios y destruye a todo rey, a todo pueblo que cambie, que destruya esta casa. Y entonces hay un respaldo legal, hay un respaldo profético para lo que nuestro Señor está diciendo, que toda esa casa, todos esos edificios iban a ser derribados y no iba a quedar piedra sobre piedra, porque no era el templo, no era el edificio, la edificación que Dios había mandado, que Dios había aprobado. Recordemos que las profecías habían mencionado a Ciro y que le había encargado Dios directamente a su siervo Ciro que él mandara a esa reconstrucción. Pero no había ningún mandato para que Herodes destruyera y volviera a reedificar, hiciera una remodelación, lo engrandeciera, lo hiciera más ancho, más grande, más hermoso. A los sacerdotes, a los levitas, a todos aquellos que estarían en el templo, se les había engañado, se habían dejado engañar, se habían dejado seducir por todo aquel esplendor, por toda aquella grandeza que iba a significar la reconstrucción, la remodelación de ese templo, que implicaba destruirlo y volverlo a levantar. Pero nuestro Señor Jesucristo no pudo ser engañado, porque Él vio en su juventud, en su niñez, cómo es que había sido destruido ese templo y vuelto a levantar. Y este es el detonante de lo que Jesús está diciendo en esa forma de autoridad. Todo esto va a quedar destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Tiene un respaldo legal, tiene un respaldo profético. Por eso dice, de la higuera aprended. Aprended esto. Y entonces Jesucristo, cuando los apóstoles se acercan y le preguntan, ¿cuándo serían estas cosas? ¿Y qué señal habría de su venida y del fin del siglo? Jesucristo lo primero que dice, mirad que no seas engañado. Mirad que ninguno de vosotros sea engañado. Hay que tener cuidado y preservar la verdad. Y preservar la verdad significa obedecer a Dios. Tener ese cuidado de lo que se está haciendo es la voluntad de Dios. Es lo que Dios realmente dijo y quiere de nosotros. Y entonces ahí dice, entre algunas de esas señales, vendrán falsos cristos.
Vendrán falsos profetas y harán grandes señales y engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Él se está centrando, él primero comienza a hablar de lo que sucede en el mundo. Habrá guerras, rumores de guerras, peste. Eso es en el mundo, eso es en el entorno. Pero él comienza a enfocar, dice que habrá falsos cristos, habrá falsos profetas. Y vuelve a centrarse en el engaño, en el engaño. De lo macro va acercándose y enfocándose al engaño, a tener ese cuidado. Y cómo es que también las escrituras nos comienzan a hablar del ministerio de Jesucristo y se enfocan en el templo, en lo que sucedía en el templo y de los que servían en el templo. Nuestro Señor Jesucristo poco se enfocó, o no directamente se enfocó a lo que hacía Herodes, a lo que hacía el César, a lo que hacían los demás. Él se enfocó, cuestionó, reprendió, ordenó lo que sucedía con los sacerdotes, lo que sucedía con aquellos que estaban en el servicio del templo y que debían de mantener el orden, debían de mantener la verdad. Así también nos está hablando lo que sucede en el mundo, las guerras, los rumores de guerras, los reinos contra reinos, pero se va enfocando en aquellos que dicen servir a Dios, en aquellos que aluden a Dios. Y entonces ahí habla de falsos cristos, falsos profetas. Y una de esas características es, y cuando veáis en el lugar santo. Está hablando de un lugar santo, un lugar específico, no cualquier lugar, no cualquier región, en el lugar santo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Nos está hablando de la misma forma. La abominación desoladora. Jesús, cuando entró al templo, cuando vio el templo, él lo que vio es la abominación desoladora. Es abominable lo que se había hecho ahí. Tanto en el servicio como en la estructura, en la construcción. En todo era una abominación y abominación desoladora, porque había un edicto, había un mandato de que si había un cambio, debía de ser destruido el rey, debía de ser destruido el pueblo, la nación que ocasionara todo esto. Eso es lo que provoca la desolación. La abominación es algo desagradable, algo que no debe de estar, que no debe de suceder, que no es bueno, que no es correcto y que produce una repulsión, pero que produce una destrucción. Y el profeta Daniel está hablando de la manifestación del anticristo, del hombre de iniquidad, la abominación que es puesta en el templo. Actualmente no hay ningún templo. Actualmente no hay una construcción. Y no es probable que se levante una construcción física del templo en Jerusalén. Tal vez sí. Pero la palabra de Dios no nos habla que vaya a ser levantado un nuevo templo. Pero sí hay un templo espiritual y es el templo del Espíritu Santo. Y ese es el templo de nuestro cuerpo, el templo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo llamado iglesia. Y hay un mandato también con respecto a la iglesia o respecto al templo, al cuerpo del Espíritu Santo. Dice que cualquiera que destruyere el templo de Dios va a ser también destruido, porque Dios es santo y el templo de Dios es santo. Entonces ahí está hablando que el templo de Dios, el cuerpo del cristiano, el cuerpo de Jesucristo, no puede ser destruido.
La iglesia no puede ser cambiada, no puede ser modificada al antojo del hombre, a los caprichos del hombre. La iglesia no puede ser hermoseada como sucedió en el templo físico en tiempos de Jesús. Actualmente la iglesia está siendo cambiada, la iglesia está siendo transformada, pero no por el Espíritu Santo. No está siendo edificada por el Espíritu Santo, sino que está siendo transformada, está siendo cambiada, edificada por el pensamiento, la concupiscencia y la corrupción del hombre. En tiempos de Jesús se había convertido el templo en una cueva de ladrones. Y actualmente sucede lo mismo. El templo se está moviendo o la iglesia está actuando conforme a sus propios beneficios. No está sirviendo a Dios, sino que se está sirviendo a sí mismo. Está habiendo un aprovechamiento propio. Y un cambio en doctrinas, un cambio en la palabra misma, en la Biblia misma, se están operando cambios, cambiando la letra, cambiando el sentido de la enseñanza, de la voluntad de Dios. Se está cambiando totalmente y lo que se está enseñando ya no es la palabra de Dios, sino que son doctrinas de hombres, ajenas a lo que Dios ha dicho, destruyendo todo lo que es santo, todo lo que es bueno y lo que Dios ha dispuesto para la edificación correcta de la iglesia. Se están cambiando todos aquellos dones espirituales, se están cambiando a todos los profetas, se está cambiando la base de los apóstoles y todo ha sido cambiado para modificar una iglesia más acorde a estos tiempos que se están viviendo. Una iglesia modernizada, una iglesia engrandecida, pero no por el poder de Dios, no por el poder del Espíritu Santo, no por la obediencia, no por la humildad. Dice la palabra, el que se humillare será enaltecido, será honrado. Pero esta honra que está recibiendo la iglesia, este crecimiento, no es resultado de la humildad, no es resultado de la humillación, sino que es resultado de la soberbia, del orgullo, de la carnalidad en la iglesia. Y cuando todo esto comience a suceder, cuando vengan esos falsos cristos, enseñando nuevas verdades, enseñando nuevos objetivos, nuevas metas. La iglesia está perdiendo su objetivo, su meta. Está perdiendo el objetivo de predicar el evangelio, de predicar la salvación, el perdón, la obra de Jesucristo. Ese es el objetivo de la iglesia. Restauración a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Esa relación con Dios en la adoración, en la oración. Se está perdiendo todo ello. Y ahora se predica grandeza, engrandecimiento de una construcción, mega iglesias, pero no transformados, no convertidos por el Espíritu Santo. Los dones espirituales están al servicio de un sacerdocio económico, de una riqueza material. Y se mide la espiritualidad por la riqueza de tal iglesia, por la riqueza de tal persona, por cuántas personas hay ahí. Cuando Jesús entró al templo, dice que aún a todos aquellos que pasaban con sus utensilios en el supuesto servicio, le desagradó y se los impedía. Si nuestro Señor Jesucristo viene en este tiempo y entra a cualquier iglesia, entra a cualquier casa llamada espiritual, ¿qué es lo que va a encontrar? Le va a agradar lo que ve en todo el servicio.
Le va a agradar la alabanza, le va a agradar la predicación, le va a agradar todo lo que ahí se hace en oración, en enseñanza. Va a ser agradable porque va a hacer lo que Él ha dicho que se debe de hacer, cómo se debe de conducir el cristiano, cómo se debe de predicar y de vivir la sana doctrina. La va a encontrar o va a encontrar algo muy diferente de lo que Él mandó. Cuando Jesucristo entró al templo, encontró que en ese templo todo era muy diferente de lo que el Padre había mandado. Todo era muy diferente a lo que Dios había dispuesto en su voluntad. Y el hombre había hecho lo que quería con la obra de Dios. Se había enseñoreado de la obra de Dios y había dejado a Dios de lado. Cuando dice de la higuera aprended, está hablando de lo que sucedió en ese templo, en ese tiempo cuando Jesucristo estuvo en esta tierra. Y nos está hablando en este tiempo ahora. No hay un templo físico, pero hay un templo espiritual. ¿Y qué está sucediendo con aquello que llamamos iglesia? ¿Qué está sucediendo con aquellos creyentes? ¿Qué está sucediendo con aquellos que sirven a Dios, que son siervos de Jesucristo, que son discípulos, que son apóstoles de Jesucristo, que son profetas de Jesucristo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? Entendamos y razonemos sobre esto. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, no las guerras, no los rumores de guerras, no las pestes, eso siempre iba a haber. Y siempre va a haber mientras el hombre tenga ese dominio sobre las cosas, andando y viviendo en pecado. No, Él está hablando cuando el engaño comience a suceder, cuando el engaño penetre y haya una destrucción de lo que es el templo de Dios y sea puesta la abominación desoladora y sea puesta esa mentira, esa iglesia falsa, esa apostasía, ese anticristo en la iglesia. Entonces vendrá esa destrucción. Meditemos y entendamos cómo estamos viviendo. Esperamos ver un templo edificado en Jerusalén. Esperamos ver cosas materiales, pero no estamos entendiendo que Jesús está hablando de lo espiritual. Está hablando de la iglesia. Está hablando de los adoradores, de aquellos que sirven a Dios, de aquellos que dicen ser hijos de Dios o que dicen ser el pueblo de Dios, de todos aquellos que dicen servir a Dios. ¿Qué está sucediendo en las sinagogas, con los rabinos? ¿Qué está sucediendo con los musulmanes? ¿Qué está sucediendo con los cristianos? Todos aquellos que dicen servir a Dios, obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué está sucediendo? Reconozcamos y arrepintámonos y volvamos a la verdad, volvamos a las bases para no ser engañados. Dios les bendiga.